Estamos en uno de los lugares populares y calientes de La Habana. Y subimos. Vamos hacia Villa Blanca, ofertas, personas haciendo cola para comprar pan también. Se batieron a duelo ante la curiosidad morbosa de unos 200 espectadores. Se guardan todavía los restos de 8 de los rebeldes ahorcados. Muchos edificios y viviendas que están un poco destruidos. Saludote mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y si es la primera vez de alguien por acá, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida. En el video de hoy estaremos recorriendo, como ya es común aquí en el canal, otra calzada, otra calle muy popular y concurrida aquí en La Habana, Cuba. Estoy hablando de la calzada de 10 de octubre, donde me encuentro en estos momentos, que no es más que digamos una extensión de la calzada de Infanta, calzada que estuvimos recorriendo en un video anterior. Si no lo han visto, los invito a que lo vean aquí en esta tarjeta, pero todavía, cuando termine este video. Estuvo también muy interesante. Como dato curioso, ya les voy compartiendo que la calzada de octubre es la más grande de Cuba, no de La Habana. Es la calzada más grande y extensa de toda Cuba. Así que el recorrido va a estar bastante largo, pero entretenido, porque van a descubrir cómo está la vida del cubano en la actualidad, cómo están sus calles, la historia de la calle, de algunas edificaciones y por supuesto curiosidades y hechos históricos y muy impactantes que sucedieron en esta calzada. Así que si te interesa esto y mucho más, quédate viendo el video hasta el final, pero no antes de dejarme un me gusta ahí bien grande, suscribirte en este botón rojo que está apareciendo ahí abajo y por supuesto activar la campanita para que formen parte de esta familia. Y bueno mi gente, sin más muela, como decimos aquí en Cuba, comenzamos. Y bueno, ya comenzamos el recorrido del día de hoy y mientras lo hacemos vamos a hablar un poco sobre la historia y nombre de este municipio y calzada. Puedo decirles que el municipio de 10 de octubre está situado en la parte centro-norte de la provincia con una extensión territorial de 12,14 kilómetros cuadrados. Tiene 9 consejos populares que son Luyanó, Jesús del Monte, Lauto, Vista Alegre, Acosta, Sevillano, Víbora, Santo Suárez y Tamarindo. La calzada de Jesús del Monte. Este fue el nombre de esta vía hasta que en 1918 el Ayuntamiento de La Habana accedió al pedido de la Asociación de Emigrados Revolucionarios Cubanos de darle la nueva denominación en homenaje al día glorioso en que Carlos Manuel de Céspedes dio el grito de independencia o muerte. Con la división político-administrativa de 1976, este barrio fue escindido de la antigua municipalidad de La Habana, creándose el municipio 10 de octubre, descartando el anterior nombre de Jesús del Monte. Bueno, amigas, amigos, como están viendo, este primer tramo, o sea, no es tan concurrido, es el que comienza en la esquina de Texas. Muchas personas no saben que ahí comienza realmente la calzada de 10 de octubre. Estuvieron escuchando un poco la historia de esta calzada, ¿no? El recorrido es largo, vamos a estar caminando casi 6 kilómetros, si no me equivoco, van a ser 6 kilómetros caminando en este recorrido, pero va a ser bastante dinámico, va a ser bastante interesante, por lo cual les pido que no se vayan, que se queden ahí viendo este video para que lo puedan disfrutar. Recuerden por favor apoyarme con un me gusta, darle me gusta al video, suscríbanse ahí abajo y activen la campanita para que formen parte de este canal. Les voy adelantando amigos que en nuestro recorrido estaremos viendo la iglesia católica de los Pasionistas, la Plaza Roja, la calzada de 10 de octubre, el Pre de la Víbora, el paradero o terminal de ómnibus, la esquina de Toyo y la iglesia parroquial de Jesús del Monte. Por supuesto que continuamos con 10 de octubre y para acá está Villa Blanca, hacia allá están, vamos hacia Villa Blanca, todo esto de acá. Para acá es Cristina. Bien. Dice aquí, bienvenidos a 10 de octubre. Bien, vamos a continuar por acá, por la calzada de 10 de octubre. Y en estos momentos nos estamos encontrando con este parque que están viendo acá. Y el Cine Florida, del cual vamos a estar hablando ahora un poco de su historia.
Y bueno, brevemente puedo contarles que en la esquina de Agua Dulce se demolió el Gran Cine para construir en 1945 el Cine Florida, este que estamos viendo acá, que tenía una capacidad de 1.200 butacas. Bueno, les voy contando que hace tremendo solazo, tremendo golpe de calor. Pero aquí estamos haciendo este recorrido que yo sé que a ustedes les va a encantar, les va a gustar. Y ya me pueden dejar dicho en los comentarios qué les parece esta calzada. Como pueden ver, los negocios particulares aquí están. Particulares, estatales. Bueno, aquí tenemos este Ditú, vamos a ver qué está ofreciendo. Coscorrón, africana, tableta de chocolate, chocolitos, huevitos, hay bastantes chocolates. Y bueno, señores, también hay ron, vodka, ron mulata, raviola, hamburguesa, mira, espagueti también. En este Ditú, que está funcionando, no sé si estará funcionando, sea por el Estado o será también manejado por emprendedores cubanos, por particulares. Pero bueno, hay algunas cositas ahí que se pueden comprar. Vamos a seguir caminando por esta calzada, que hay mucho que enseñarles acá. Aquí tenemos una panadería. Como pueden ver, las personas están ahí al frente haciendo la cola para el pan. Les voy a decir que estoy acá y hay un buen olor. Hay olor a pan riquísimo con el hambre que tengo ahora mismo. Está bueno eso. Estamos ahora en una de las antiguas estaciones de policía de esta calzada, la Oncena de Toyo, que fue convertida en escuela. En la actualidad es la secundaria básica 28 de septiembre y justo al lado se encuentra el Cine Moderno, inaugurado como Teatro Moderno en 1930 en esta calzada de 10 de octubre número 365 entre la calle Rodríguez y la calzada de Luyanó, a pocos metros de la popular esquina de Toyo que estaremos viendo a continuación. Bien, amigos, amigas, puedo contarles que desde las primeras décadas del siglo XX el municipio 10 de octubre se distinguió por radicar en él numerosos artistas y escritores tales como Amelia Peláez, René Portocarrero, Jorge Ankerman y Celia Cruz, bueno, y muchos más también. En la historia de la cultura local destaca el hecho de que el primer estudio cinematográfico que existió en Cuba fue instalado en una casa de la calzada de Jesús del Monte, como lo había aplicado anteriormente, que es como se conocía esta calzada. Este estudio, creado en 1913, perteneció a Enrique Díaz Quesada, el primer cineasta cubano, y en el mismo se elaboró el primer largometraje silente cubano titulado Manuel García o el Rey de los Campos de Cuba. Estamos en uno de los lugares populares y calientes de La Habana, la esquina de Toyo, la cual se hizo célebre por su bodegón, la dulcería y su panadería del mismo nombre que elaboraba pan desde 1832. Los olores a deliciosa comida rica y a pan recién horneado envueltos en la fragancia de un muy cercano tostadero de café constituyeron un sello distintivo de la esquina de Toyo. Además que en el café restaurante El Cuchillo se ofertaba el mejor caldo gallego de La Habana. De uno de los apartamentos del Cuchillo de Toyo también salió el 4 de septiembre de 1933 un sargento llamado Batista para dar el golpe de estado en Cuba de 1933 o revuelta de los sargentos. También Toyo fue escenario de fuertes enfrentamientos entre la policía y manifestantes de las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021. Otro hecho que puedo contarles de este lugar es que muy cerca de aquí se batieron a duelo ante la curiosidad morbosa de unos 200 espectadores los médicos Pedro Palma y Ricardo Núñez Portuondo, eminente cirujano. Y bien, después de esta tanda de hechos y curiosidades que han ocurrido acá en la esquina de Toyo, continuamos. Bueno, amigos, aquí se encuentra otro destino. Si cogemos hacia allá, seguimos por la calzada de Luyanó. Quizás en otro video estemos dando un recorrido por esa calzada. Déjenme dicho en los comentarios
si les gustaría que hiciera un recorrido por allá. Por aquí al frente tenemos que han abierto un bar, no sé si lo ven allá, se llama Pacto Secreto. Al lado también tenemos una tienda de agua y jabón. Bien, vamos a movernos, señores, vamos a movernos porque este recorrido es bastante largo, bastante extenso. Bueno, ahora estamos llegando al tercer cine que hemos visto en esta calzada de octubre y es el Cine Apolo, muy conocido también acá y donde estuvo radicando hasta hace poco una compañía, la compañía Sueños Mágicos, de la cual fui como se dice, miembro de ella, ya que soy mago. Entonces quiero mostrarle un poco el Cine Apolo y también hablarle un poco de su historia. El Cine Apolo se encuentra en esta calzada de 10 de octubre entre las calles Santos Suárez y Enamorado y fue inaugurado en 1919 como teatro y tenía una capacidad para 1.330 personas. Estrenaba películas todos los jueves y era el único que ofrecía una tanda a las 12 de la noche que era ideal para las personas que les gustaba mezclar un día con otro. Y cuando terminaba fue por muchos años una salida perfecta, ya que después de la película le seguía una pizza en la pizzería Sorrento, que estamos observando aquí. Luego fue restaurante y en la actualidad está abandonado. Hace unos cuantos años atrás fue el cine entregado al Circo Nacional de Cuba y tuvo su sede aquí la compañía de magia Sueños Mágicos, hasta que finalmente tengo entendido que se asignó como vivienda. La parte que viene ahora es la lomita esta, que está la iglesia que vamos a estar visitando también. Una iglesia que tiene mucha historia, muy antigua, y ocurrió un hecho, bueno, ocurrió ahí no, pero ahí hay algo que les quiero mostrar muy interesante. Dos cosas muy interesantes que les quiero mostrar. Así que no se desconecten, sigan viendo este video, porque ahora que está comenzando las cosas buenas, las cosas interesantes, todas las curiosidades que hay acá. Así que no se lo pierdan. Amigos, amigas, ¿qué tal el recorrido? Espero que le estén disfrutando y que les esté gustando. Si ese es el caso, déjenmelo saber con un me gusta ahí bien grande y suscríbanse al canal. Muy importante, eso apoya. Activen la campanita para que se enteren cuando suba nuevos videos en el canal. Si desean apoyarme un poquitico más, lo pueden hacer uniéndose, haciéndose miembros del canal, donde podrán disfrutar de ventajas exclusivas solo para miembros y a mí me estarían ayudando muchísimo a crear más contenido como este. Después de esta pequeña promoción, vamos entonces a continuar. Bien, ya casi, amigos y amigas, vamos a subir a eso que están viendo acá, esta elevación ahí. Allá hay una iglesia, pero me dicen que se puede subir por ahí, pero que hay muchas hierbas, muchas plantas, o sea, está difícil el acceso. Puedes dar la vuelta por allá, subir un poco más y dar la vuelta por allá, o puedes coger por acá. Vamos a coger por acá y vamos a ver cómo nos va. Bueno, ya saben, pueden coger por acá, por la calle Mangos, para poder llegar a la iglesia, que me dicen que por acá es mucho más cómodo. Vamos a ver. Bien, es por acá, señores. Es por acá que se sube a la iglesia. Miren que me gusta esto. Miren, adoquines. En el piso hay adoquines. Se ve que es bastante antiguo este camino. Una lástima que esté tan destruido, ¿no? Vamos subiendo. Hay viviendas aquí en los laterales. Y bueno, una escalinata que está allá. Me gusta esto aquí. Me gusta. Ven para acá. ¿Lo ven? Y ahí está la escalinata. Vamos a subirla, ya estamos ahí ya. Y subimos. Esa es la cosa. ¡Tachán! Hemos llegado, amigos. Aquí está la iglesia.
La parroquia El Buen Pastor de Jesús del Monte fue fundada en el año 1689 y desde entonces ha brindado servicios religiosos ininterrumpidamente por más de 3 siglos. La ermita se construyó ese año de embarrado y guano, con el primer cementerio de rango a cielo abierto de la ciudad, en tierras del demolido ingenio San Francisco de Paula, alias Jesús del Monte, por iniciativa del obispo. Ha tenido 3 grandes reconstrucciones en sus más de 300 años de fundada, en 1689, en 1698 y 1870. Aún conserva la misma estructura arquitectónica desde el 18 de julio de 1870. Por ahí una entrada, supongo que para entrar carros o salir las personas también. Como pueden ver, aquí hay viviendas también. Y bueno, vamos a ver ahora la vista. Vamos a ver la vista. Miren, les voy a decir que hace un aire muy agradable realmente. Mucho sol y hace un aire, pero hace un aire muy agradable. Ven, por ahí también se puede subir, que fue porque me dijeron que no subiera porque estaba un poco difícil. Aquí se ve casi toda La Habana. Para allá está, eso es Nuevo Vedado para allá, Plaza de la Revolución. Vedado para allá, un hotel que se está construyendo nuevo. Habana Vieja, Centro Habana para acá. El Capitolio. Y bueno, se ve Regla. Una vista bastante grande y amplia desde acá. Amigos y amigas, tomando acá un 5 porque realmente se agradece mucho esta sombrita que he encontrado aquí en la iglesia de Jesús del Monte. Y mientras tomo este 5 les voy a ir contando sobre un hecho histórico que tuvo lugar aquí en 10 de octubre. Les cuento que este municipio fue testigo de las sublevaciones de los primeros europeos y sus descendientes en tierras cubanas. Les estoy hablando de la sublevación de los vegueros, que eso pasó 3 veces, en el año 1917, 1920 y 1923, los cuales se amotinaron junto con los de Santiago de Compostela de Las Vegas, porque el gobernador de España, o sea, el gobernador español, les había decomisado la cosecha de tabaco. Les cuento que los vegueros de Maboa pagaron caro el motín, sí, porque a 12 de ellos, lamentablemente, fueron ahorcados en los árboles de aquí de Jesús del Monte y permanecieron colgados todo un día para que sirviera de escarmiento. Aquí en la parroquia que les estuve mostrando se guardan todavía los restos de 8 de los rebeldes ahorcados. Quiero mostrarles el pequeño monumento que tienen hecho los 12 vegueros en memoria de ellos. Es como, digamos, un pequeño obelisco. Este monumento, no sé si lo pueden ver acá, hace mucho sol. Espero que la imagen se vea bien. Y aquí estaban grabadas, estaban puestos, ¿no?, unas letras que explicaban lo que había sucedido o de qué era el monumento, pero como pueden ver ya acá no queda nada, no se ve nada, apenas unas letras imperceptibles y no se puede leer realmente. O sea, para una persona que no conozca, que venga acá y visite este lugar, no puede saber de qué es el monumento, ¿no?, y qué fue lo que sucedió acá. Aquí se lo muestro. Espero que pronto lo puedan arreglar y le pongan las letras que llevan para uno saber. Y bien, amigos, amigas, vamos a continuar con nuestro recorrido. Ya hicimos esta pequeña parada y hablamos de este dato histórico, este hecho histórico, mejor dicho. Y como pueden ver, que les decía que también por acá se pueden entrar, que si bordeábamos podíamos entrar. Ahora vamos a continuar por la calzada de 10 de octubre, que nos falta un buen pedazo. Nos vamos. Bueno, amigos, como dato histórico, quiero contarles que Jesús del Monte fue escenario de la resistencia criolla contra la invasión inglesa en 1762. Por su ubicación, que estaba en una altura frente a la ciudad, resultaba un lugar estratégico para la defensa de la villa y una vía casi única de abastecimiento. Durante la toma de La Habana por los británicos, murió en esta localidad el alcalde de Guanabacoa, José Antonio Gómez, más conocido como Pepe Antonio, alcalde de Guanabacoa y héroe de la resistencia popular contra el invasor al que se enfrentó a golpe de machete. Bueno, estamos terminando la subida de esta loma de octubre.
Es inclinado. Bueno, aquí tenemos unos carretilleros. Saben que nunca faltan en las calles de Cuba. Como pueden ver, muy transitada. Muchos carros por aquí, por la calzada de 10 de octubre, ya que es una calzada principal. Sé que comparado con otros países, por supuesto que no hay prácticamente nada de tránsito, ¿no? Pero bueno, al nivel de acá de Cuba, sí es bastante transitada. Y eso que todavía no estamos en el horario pico. Mira, aquí tenemos ofertas en este bar cafetería. Masa frita, costilla asada, vilesa, bistec. Para quien sea más amante de la pasta y la comida italiana, como pizza. Ahí está. Y por acá, algunos entrantes. Vamos a seguir. Ahí también pudieron ir observando más o menos cómo están los precios acá en La Habana, Cuba. Recuerden que el dólar está aquí en Cuba. Un dólar es igual a 185 pesos, 180 a 185 pesos cubanos. Está fluctuando por ahí. Y si se ponchan, amigos, aquí tienen una ponchera. Si se ponchan, ya saben que por aquí, miren, pueden coger su ponche. Tenemos por allá, en esta, por ahí tenemos un ditú, de los ditú que todavía quedan acá en Cuba, que se vendía pollo frito, croquetas, chorizos, comida, digamos que comida rápida. Ya estamos entrando en una parte de octubre donde hay más movimiento, hay más negocios particulares, tanto estatales como particulares. Están viendo por acá, por allá al frente también. Bien, amigos, y ahora estamos llegando aquí a 10 de octubre, la calzada de 10 de octubre y Dolores, que es hacia allá. Bien, que esa calle realmente se llama Camilo Cienfuegos, pero es conocida como Dolores. Y para acá nos vamos todo La Cre. O sea, estamos en La Cre y 10 de octubre. Bien, vamos a continuar, mi gente, vamos a continuar. Ok, como les dije, un lugar con más vida ya para acá. Mucho más vida, muchas más personas, muchos negocios particulares, bancos, negocios estatales también. Pero fundamentalmente ya es mucho más el movimiento de las personas, los emprendedores, los negocios particulares. Y bueno, como decimos aquí en Cuba, la gente está en la lucha. También hay personas que venden en los portales de su casa. Hay barberías. Bueno, es un municipio bastante poblado. Ya les estuve dando datos sobre la población que vive en el municipio de 10 de octubre. Ya a esta hora la gente está saliendo del trabajo, de las escuelas. Y bueno, por supuesto, en la lucha del transporte, que es algo que nos golpea en estos momentos, porque no hay combustible y el transporte está malo. Bien, así están las paradas. Ya están viendo ya cómo están las paradas. ¿Qué rutas pasan por acá? Bueno, les puedo contar que las rutas que pasan por acá es el P6, P8, P9, la 1, la 37, la 213. Son varias
varios recorridos. Mira, aquí tenemos una panadería, las personas haciendo cola para comprar el pan también. Y ahora nos estamos acercando a una calle también conocida, en la cual estuve haciendo un en vivo hace mucho tiempo en el canal y no pude hacérselo porque me sorprendió una gran lluvia. Digamos que casi una tormenta. Van a ver de qué calle les estoy hablando. A ver qué voy a arreglar con esta gente. Señores, déjenme dicho ahí en los comentarios qué les ha parecido este recorrido, qué les parece el municipio 10 de octubre y la calzada 10 de octubre. Recuerden que 10 de octubre es un municipio. Oye, nada para acá, chamaco. Díganme qué les está pareciendo este recorrido. Déjenme saber ahí en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Hay también muchos lugares, muchos edificios y viviendas que están un poco destruidos. Esto lo vemos en varios lugares de La Habana. Una lástima, porque si estuvieran arregladas, si estuvieran conservadas, serían mucho más hermosas. Ahora mismo estamos llegando a Santa Catalina y 10 de octubre. Aquí estamos. Al frente tenemos ahí un agro. Están desmontando, parece que las papas, está llegando la papa en varios lugares. Y bueno, ahora estamos aquí. Miren este parquecito que lo arreglaron, pusieron bancos. Las personas se sientan aquí a coger un 10. Entonces les voy a dar un paneíto del lugar. Nosotros vamos a seguir por allá, nosotros seguimos. Y esto es Santa Catalina, todo eso hacia allá es Santa Catalina, que te estaremos viendo en otro video. Si quieren que haga un recorrido por la calle, por Santa Catalina, déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora seguimos por 10 de octubre. Al frente tenemos otro agromercado. Ahí ven la gente comprando viandas, tomates, frutas, pepinos. Vamos a ver qué tiene el mercado ahí. ¿Ven? Tenemos guayaba, quimbombó, pepino. Hay varias cositas. Maíz, plátano, col. Déjenme saber cómo le dicen en su país a esto, a la col, a esto que es melón. Nosotros decimos acá melón, no sé si ustedes lo conocen como sandía. Y bueno, son algunas cosas que se pueden encontrar acá. Bueno, mi gente, ya estuvieron viendo ese agromercado. Ya vieron las cosas que habían ahí. Y bueno, señores, nada, todo el que ha llegado hasta acá, agradecerle que haya llegado hasta acá. No se vayan porque el video continúa. Pero bueno, espero que les haya gustado. Déjenmelo saber con un me gusta, apóyenme con un me gusta, algo importante para nosotros los youtubers y los creadores, no solamente de Cuba, de cualquier parte del mundo. Me gusta, comenten, compartan si desean el contenido. Realmente se les va a agradecer muchísimo. Y ahora estamos llegando a otra iglesia muy bonita, muy grande, o sea, muy imponente. Preciosa su arquitectura y vamos a estar hablando de ella. Espero que les guste, ¿no? Vamos a ver si está abierta porque la de Jesús del Monte estaba cerrada y no pudimos entrar. Vamos a ver. Bien, amigas y amigos, aquí está la iglesia de la cual estaba hablando y ahora les voy a hablar de su historia y cómo se llama esta iglesia. Los Pasionistas fue la primera iglesia de la congregación pasionista en Cuba. Su nombre correcto es Iglesia o Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Pablo de la Cruz. Fue construida en el siglo XX entre 1936 a 1948 y fue el sacerdote Nicéforo X quien ideó de construirla, tomando a la Catedral de Burgos, España, como ejemplo para lograr el mismo estilo gótico español del siglo XIII. Esta edificación cuenta con dos torres que alcanzan los 50 metros de altura, las cuales se pueden apreciar desde muy distantes.
Ahora nos estamos dirigiendo al Instituto Preuniversitario de La Víbora. Este edificio destinado a alojar el Instituto de Segunda Enseñanza de La Víbora fue parte del plan de obras del gobierno del doctor Ramón Grau San Martín y fue terminado en octubre de 1947. Más adelante se le da el nombre del joven revolucionario y expedicionario de Granma, René Oreste Reiné, que murió en la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista. A través de los años aquí se han formado muchos jóvenes cubanos. Ahora los dejo con imágenes del mismo. También podemos ver acá la Escuela Secundaria Básica Enrique José Barona. Para volver a la calzada, mientras vemos este mural de aquí, lo estamos haciendo por la Plaza Roja, que tiene unos 148 metros de largo. Y bien, mi gente buena, en estos momentos estamos en el paradero de La Víbora, que toda la vida fue una terminal de ómnibus y antes de tranvías, y un punto de referencia, por supuesto, aquí en la ciudad. Es ahora, como están viendo acá, una base de taxis. Y nos estamos acercando ahora a otra esquina muy conocida y popular aquí en la calzada de 10 de octubre. Ahora mismo nos encontramos en 10 de octubre y Acosta. Les muestro acá. Miren esta cafetería, una cafetería que siempre está abierta. Muchas personas han compartido acá, hoy está cerrada. Y ahora seguimos por acá por la calzada de 10 de octubre y vamos a, digamos que vencer la tercera etapa. Ahora mismo nos estamos dirigiendo al entronque de La Palma, que son varias cuadras, pero ya verán que vamos a llegar rapidito. Aquí tenemos un servicentro. Bueno, aquí estamos llegando a una casa, un portal donde venden artículos de religión. Aquí están de la religión Yoruba, que es una de las religiones que se practican acá en Cuba, donde pueden comprar distintos artículos, distintas cosas que hagan falta para poder ejercer, ¿no? Y realizar ciertas prácticas, ciertos ritos. Aquí está. Así que si andas por 10 de octubre y necesitas algo de la religión Yoruba, puedes pasar por acá, que puedes encontrar lo que necesitas. Ahora mismo, aunque yo he caminado por este lugar, ¿no? Y conozco este lugar un poco, no sé cuánta distancia me quedará para llegar a La Palma. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cuánto falta. Y ahora en estos momentos llegamos acá, por donde pasa el tren. Se los voy a estar mostrando por acá. Aquí se los muestro. Por aquí hay que, por supuesto, disminuir velocidad. Bien, y según tengo entendido, a partir de que crucemos esta línea, empezamos a entrar a Arroyo Naranjo. Bueno, miren, aquí está un cartel que lo anuncia y dice: bienvenidos a Arroyo Naranjo. Ya estamos en Arroyo Naranjo, señores. Lo que falta para La Palma deben ser unas 10 cuadras, más o menos. Así que quédense. Miren, un coche con carretón. Dicen que por Miami se han visto ya caballos, o sea, carretones de caballos.
Bueno, aquí en Arroyo Naranjo también lo hay. Así que ya saben. Miren amigos, nos estamos acercando aquí ahora a otro agromercado, mercadito. Por lo que pueden ver hay papa. Llegó la papa. La papa, señores, que aquí en Cuba se pierde durísimo y cuando vienen, ya saben, la gente rápido van a coger la papa para coger las mejores y poder hacer su puré de papa, su papita frita. Su papita frita si hay aceite, porque el aceite también se pierde y está súper caro. Estamos hablando que un pomo de aceite está costando 1000 y pico de pesos. Con eso se los digo todo. Con eso se lo digo todo. Bueno amigos, son tan amables ahí de decirme desde dónde están viendo este recorrido que estamos dando en el día de hoy por la calzada del 10 de octubre. ¿Desde dónde lo están viendo? Si son cubanos, si son habaneros, si han caminado por acá por la calzada de 10 de octubre, si alguno de ustedes vive acá, déjenmelo saber. Miren, esto es un Silvain, que le estaba hablando de estos lugares. Muchos de ellos ya, algunos de estos Silvain lo están manejando trabajadores por cuenta propia, particulares, las MIPYME como se conocen acá. Acabo de preguntar y me dicen que solamente faltan 4 cuadras para que terminemos este recorrido en el entronque de La Palma. Lo estamos logrando, amigos míos. Gracias por quedarse acá, todo el que se ha quedado aquí. Hemos llegado a Santa Amalia. Y bueno, quiero mostrarles esta edificación que está aquí al frente. Les voy a hacer un pequeño paneíto para que la vean rápido. Supongo que esto debía ser acá una estación de policía. Vamos a buscar la información y ahora mismo se lo comparto. Y tiene acá un busto con una mujer cargando en los brazos un niño. En estos momentos, según tengo entendido, es una escuela. Un preuniversitario. Carlos Pérez Domínguez se llama. Ponen acá. Es un pre ahora. Miren, esto creo que es una casa de cultura. Sí, es una casa de cultura. Aquí hay una pequeña plaza con un busto del apóstol José Martí. Y entonces allí está esta casa de cultura. ¿La ven? Y bueno, ahora vamos a ver uno de los últimos cines que quedan acá. Y ahora nos encontramos con el Cine Alegría, que antes fuera conocido como Cine Marta. Es un cine de barrio que se encuentra ubicado aquí en la calzada de 10 de octubre entre Rivera y Arnao, frente por frente a la gran avenida que estaremos viendo ahora, en el municipio Arroyo Naranjo. Mira, aquí tenemos la Virgencita, la Virgen María, auxiliadora de los cristianos. Lo tenemos aquí ahí puesta en medio de esta avenida o esta calle. Seguimos amigos, seguimos acá por la calzada de 10 de octubre. Aquí tenemos este policlínico. El policlínico Julián Grimau. Ya falta poco. Ya sí sé que me estoy acercando a La Palma. Estoy cada vez más cerca.
Bueno amigos, aquí se pueden coger motos. Ya aquí en La Palma pueden coger motos si van a moverse a algún lugar, buenos precios. Depende del lugar que vayas, te cuesta, ¿sabes? Pero bueno, aquí se mueven así también. Y mucha gente se mueve en motos. Van para Mantilla, para el reparto eléctrico y para otros lugares, ¿no? Y ya estamos llegando, amigos míos, al entronque de La Palma, donde estaríamos dándole fin a este extenso recorrido. Miren, allá al frente hacen feria, todos los días prácticamente creo, hacen feria, venden distintos artículos, distintos productos, cosas que hagan falta, útiles del hogar, de aseo también, todas esas cosas. Miren, otro lugar donde venden cosas de santería, también cafetería. En esta parte del entronque de La Palma hay muchos negocios, muchos negocios. Hemos llegado. Llegamos, amigas y amigos. Ya llegamos. Baños públicos por ahí. Aquí estamos. Llegamos al entronque de La Palma. Y les voy a hacer el paneíto acostumbrado. Miren el carrito ese, qué bonito. Bueno, ya 10 de octubre, la calzada de 10 de octubre se va bifurcando acá con la calzada de Managua y la calzada de Bejucal. Le voy a caminar un poquitico más hacia allá para terminar. Aquí tenemos otro Silvain. Y bueno, como les dije, más motos acá. Si quieres moverte rápido, aquí tienen los piscicorres, tienen las motos. Y te puedes mover rápido ahí. El precio de las motos depende de donde tú vayas, ¿sabes? Es como en el oriente del país, en Santiago, que se mueve mucho con las motos. Igual los piscicorres esos que están acá, también. Vamos. Y como ustedes están viendo acá, varios negocios particulares, la gente vendiendo todo tipo de productos y es genial, luchando la vida. Maravilloso. Ya vamos a terminar, amigos. Aquí, por supuesto, es el entronque, ¿eh? El entronque donde vienen muchas paradas, muchos lugares, muchas cosas que pueden coger acá. Aquí viene la gente cogiendo el transporte público, que como ya dije, mencioné anteriormente, está bastante malo, ¿no? Hay escasez de combustible, ustedes saben cómo es. Y el transporte está malo. Y ya, señor, ya vamos a terminar ya. Y bueno, mi gente buena, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y ante todo que les haya servido para conocer un poquitico más sobre la vida aquí en Cuba, cómo viven los cubanos, cómo están las calles de Cuba. Y como siempre les digo, nada, apóyenme ahí con un me gusta si no han dado me gusta todavía. Suscríbanse en el canal, algo muy importante, activen la campanita y si desean apoyarme un poquitico más pueden hacerse miembros del canal donde estarán disfrutando de ventajas exclusivas. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote mi gente, se les quiere y chao.